El tema de los refugiados sirios está trayendo novedades todos los días. Vamos a ver ahora la nueva postura que está teniendo Dinamarca con respecto a los refugiados, que es absolutamente negativa. Ya lo había señalado en las jornadas pasadas y ahora se confirma. Aquí estamos viendo a la policía danesa que cerró una autopista y las conexiones ferroviarias con Alemania por el intenso tráfico de migrantes que intentan llegar hasta Suecia, uno de los países con una legislación más proclive a la concesión de asilo. La limitación de las entradas en el país, en el gobierno de Copenhague, asegura que responde a la necesidad de mantener la seguridad y registrar a los migrantes. Es una demostración más de cómo la crisis europea de los refugiados se desplaza hacia el norte. La policía cerró al tráfico una autopista que conecta con Alemania porque 300 refugiados se echaron a caminar por ella camino de Suecia. La carretera es una arteria importante de transporte entre los dos países y la policía aseguró que se vio obligada a cortarla porque le resultaba imposible garantizar la seguridad de los refugiados que ocupaban la calzada, muchos de ellos niños. Estamos intentando convencerlos de que es mala idea caminar por la autopista, dijo una portavoz policial. Los testigos a los que pudieron hablar o que fueron entrevistados por los agentes que intentaron convencer sin éxito a los migrantes, pero evitaron usar la fuerza. Y en Hungría, los viajeros forzados se quedan en Kanjiza lo menos posible porque intentan entrar en Hungría antes del 15 de septiembre. Ahí va a entrar en vigor a partir de esa fecha una nueva ley de inmigración aprobada por el Parlamento de Budapest a pedido del primer ministro Viktor Orbán. La nueva ley tipifica el ingreso ilegal como delito. Por ahora los refugiados logran pasar por el único lugar en que no hay valla de alambre, la vía férrea Horgoš-Reske, que une a los dos países vecinos. Ayer llegaron unos 3.200 refugiados a Belgrado, la capital de Serbia, desde donde los inmigrantes siguen su viaje hacia el norte de Serbia. Y también están tratando de llegar a Austria. Hoy Austria dijo no más trenes. Además, un dato. Sí. El Jean-Claude Juncker presentó propuestas en el discurso sobre el Estado de la Unión Europea y ante el Pleno del Parlamento Europeo y pidió solidaridad y valentía a una Europa que ha sufrido en primera persona guerras y persecuciones religiosas y políticas en el pasado, pero también ha hablado de la repartición de los refugiados entre los distintos países, sobre todo sirios y eritreos, y el objetivo es ayudar a Italia, Grecia y ahora Hungría, que están desbordados por la llegada masiva de migrantes, pero también ha hablado de ciertos cambios dentro del control de fronteras en la Unión Europea. Ha habido manifestaciones en Alemania ahora en contra del ingreso de los inmigrantes en distintas ciudades, pero también hay otras cuestiones. Sí, me centro en lo que piensan los gobernantes o los líderes europeos, sí. Manuel, ¿es una decisión propia o forzada la de recibir a los inmigrantes? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué Alemania está recibiendo tantos migrantes, tantos refugiados y tiene la capacidad económica para ello? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre unos y otros? ¿Qué puede pasar con Inglaterra, por ejemplo? Estamos en comunicación con Horacio Calderón. Horacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Horacio, un placer. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Ahora te puedo trasladar la pregunta, ¿no? ¿Por qué Alemania tiene tanta capacidad para recibir tantos migrantes? Ellos consideran 800.000 que podrían ser las peticiones de asilo. ¿Hay tanta capacidad de trabajo? Bueno, mira, acá el tema es estratégico, como diría Jorge Castro, y hay que verlo desde el punto de vista objetivo para dilucidar realmente cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, Alemania está dispuesta a recibir una cantidad muy superior de refugiados. Estamos hablando de refugiados que, por ejemplo, el caso opuesto, que es Gran Bretaña. Y el tema es el siguiente: se hace una proyección, por supuesto, estamos hablando a nivel prospectivo, estadístico, de acá al año 2050, Alemania va a perder nada menos que 10 millones de habitantes. Sí. Es decir, como consecuencia del envejecimiento, claro, ¿no? De la falta de el no crecimiento vegetativo. Exactamente, de crecimiento demográfico. Entonces, ¿qué sucede? Alemania, se calcula que para el año más o menos 2050, 2060, son, por supuesto, índices de población proyectados, pierde esto y necesita, por supuesto, una fuerza de trabajo con capacidad
para trabajar que permita llenar ese vacío. Pero ¿qué sucede? Contrariamente, Gran Bretaña va a ser el país de Europa más poblado en el año 2050, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los ingleses? Ellos ven la necesidad de ir restringiendo digamos, la cantidad de ingresos a Gran Bretaña, ¿no? De acá al año 2050, obviamente si esto no cambia geopolíticamente, si no se pierde Irlanda del Norte, etcétera. Pero acá lo importante es esto, acá no hay generosidad de Alemania y egoísmo de Gran Bretaña, país por el cual yo obviamente por razones que todos conocemos no puedo sentir demasiada simpatía, sino que son simplemente datos que salen de la realidad y que explican el comportamiento de es decir, Horacio, que vos estás diciendo que en realidad Alemania lo que necesita es mano de obra y si puede ser calificada mejor y joven también para paliar el problema de envejecimiento que está teniendo Europa, es decir, baja natalidad y una capacidad de vivir muchos más años y además la actitud de las mujeres de no tener más hijos. No, además como reactivar la economía, ¿no, Horacio? Sí, Viviana te saluda, ¿cómo estás? Digo, una persona de 50, 60 años no pide crédito, no piensa tan a futuro como una persona joven. Exactamente, y lo que se está calculando a nivel, digamos, porcentual es que por cada persona que pueda tener, por ejemplo, arriba de 65 años, haya 4, ya sea digamos, refugiados, ya inmigrantes legales, sí, con trabajo legal, alemanes propiamente dichos, etcétera, tiene que ser 4-1. Es decir, por cada, llamémosle, persona mayor de 65 años, tendría que haber 4 en condiciones de capacidad laboral para que realmente el país pudiera, estamos hablando de acá al año 2050, porque se calculan acá 2050, 2060, no es que viven para el año siguiente como nosotros. No, está clarísimo. O sea, Horacio, vamos a mostrar en segundos también las imágenes justamente de los líderes europeos que han dado un giro discursivo importante en este último tiempo. Hablamos de Hollande, de Merkel y de Cameron, que fue hasta el momento el más duro, ¿no? Seguro. Que más resistía esta idea. La pregunta es, y no quiero hacer apología de la conspiración, pero surge de forma natural, ¿lo hacen realmente por lo que dicen que lo llevan a cabo o hay otro tipo de intención detrás de esto? Porque, por ejemplo, se me ocurre que la imagen de Merkel, a partir de ahora, irá en ascenso constante. Seguro. Incluso los mismos sirios que llegan a Alemania lo hacen con carteles con su rostro. En agradecimiento, ¿no? Pero por supuesto, no hay que olvidar que además Alemania es un seguro de trabajo potencial para cualquier refugiado que quiera llegar a estas tierras. Claro. Ahora, yo les comento algo que no está en los medios de comunicación y que dentro de la Unión Europea han sido rechazados ya prácticamente centenares de miles de pedidos de refugiados. Ahora, esos refugiados tampoco van a volver no los van a deportar, es decir, no los van a enviar a sus países porque sería condenarlos a muerte, sea porque tienen guerra o sea porque están en situación de hambruna. ¿Y qué van a hacer? Entonces parte de esa gente, esto es importantísimo, ustedes lo pueden luego investigar con otros especialistas, etcétera, están ingresando a una fuerza laboral que se contrata en negro. Y dentro de esa fuerza laboral que se contrata en negro, hay inclusive pedidos concretos para prostitución masculina y femenina. Ahora, un caso, quiere decir que vos me estás diciendo que esto es algo que se puede planificar, que en realidad no tardaron tanto en reaccionar, sino que van a recibir la población que quieran y la que no pueda entrar, o los que hayan aprovechado de otros países que no son comunitarios y que por ahí lo puedan ser en el futuro, han ido a pedir trabajo a Alemania y dijeron, no, usted no viene de Siria. Y los que quedan y no pueden entrar serán mano de obra barata. ¿Estás diciendo eso? Mano de obra barata y por supuesto en negro, o mano de obra barata contratada, pero hay que estar con residencia para poder trabajar, claro, dentro de lo que es la actual Unión Europea. Pero además hay una cuestión en este momento que yo creo que la crisis en Siria, que es la que lleva mayor cantidad de refugiados a Europa, puede llegar a agravarse porque les doy como primicia, luego se podrá desarrollar en otro momento, que la intervención militar rusa en Siria ya es un hecho. Ahora, vos fijate, a eso quería llegar a eso. Vos sabés que hoy 13 diarios importantes de Europa publicaron en el segmento de opinión respectivo de cada uno de ellos
el mismo artículo. Y justamente te iba a preguntar por los actores en este drama. Dice, entre otras cosas, dicen, a medida que pasan los meses vemos que Europa no ha hecho lo suficiente y lo que ha hecho ha llegado demasiado tarde. Y pide, entre otros extractos de ese artículo, que presionen más a los otros actores internacionales fundamentales como Irán, Rusia, Arabia Saudí, Turquía y Estados Unidos para que hagan el máximo esfuerzo con el fin de reunir a las partes del conflicto sirio en unas negociaciones de paz dirigidas por Naciones Unidas. Debemos actuar y debemos actuar ya. ¿Cómo se logra la paz y cómo se discute con Daesh? Bueno, eso no es posible. Eso es una utopía porque obviamente varios de los actores a los cuales acabas de nombrar, por ejemplo, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, ¿no? Lo nombramos ayer, Jordania. Queremos decir que Daesh es el Estado Islámico, el acrónimo árabe. Claro, pero además no hay que olvidarse que frente al Nusra, respaldado por Arabia Saudita y por Turquía e incluso por Estados Unidos, es la rama de Al-Qaeda en Siria. Ahora, ¿qué sucede? Va a ser por un lado, y por el otro lado tenemos a Rusia, a Irán y al Hezbollah libanés respaldando al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Entonces, tal vez sea más fácil sentar a una mesa de negociaciones a Estados Unidos, a lo mejor con Rusia y con Irán, que en definitiva en este momento está muy preocupado Irán. Está en luna de miel con Estados Unidos, claro. También, no hay que olvidarse. Pero está preocupado por el caso de Siria. Está preocupado. ¿Quién lo diría, no? Pero además, lo que yo sí te puedo confirmar, como carácter de primicia, porque esto, bueno, se puede mencionar en algunos medios de comunicación, pero no hay, por ejemplo, que yo sepa hasta ahora, precisiones. Es decir, la base al-Assad, era el hijo mayor, el hermano mayor muerto del actual presidente, el sucesor previsto hasta su muerte del padre, que era Hafez al-Assad. Bueno, base al-Assad, el aeropuerto internacional, está en este momento siendo ampliado, mejorada la pista, que mide 2.915, se calcula, metros. Hay, por ejemplo, en construcciones, pistas para helicópteros, otras construcciones paralelas en progreso, que yo las estoy viendo satelitalmente. Sí. Entonces todo esto hace ya presuponer que va a haber un puente aéreo para abastecimiento militar de aviones de combate. Esto te lo puedo confirmar. Aviones de combate, se los puedo confirmar, perdón. Aviones de combate y helicópteros de ataque, ¿no? Y además ya hay tropas rusas dentro de Siria, con la diferencia de que ellos no están actuando obviamente con uniforme, no están operando con uniforme, sino incrustados, como se dice en castellano, dentro de lo que son las unidades leales al presidente Bashar al-Assad. Ahora, Horacio, lo que quizá no se entiende muchas veces es tanto sufrimiento. Ahí estamos viendo la forma de protestar en Alemania, pero digo, recién veíamos también lo que tienen que caminar los refugiados, ¿no? 160 kilómetros a pie de Hungría a Austria, porque la policía húngara, como no les permite subirse al tren que los va a llevar finalmente a la frontera con Austria, muchos deciden ir caminando. Como les decía, 160 kilómetros, abarrotan autopistas, rutas, a pie, sufriendo. ¿Por qué estos igualmente les van a permitir ingresar? Ahí lo estamos viendo justamente, ¿no? Bueno, lo que sucede es que no todos los países de Europa tienen los mismos intereses y los mismos puntos de vista en común que podrían llegar a permitir la libre circulación. De eso hablábamos ayer, del acuerdo, por ejemplo, Schengen, ¿no? Sí, que es el que permite la libre circulación, que Manuel lo acaba de mencionar sin dar específicamente el nombre, ¿no? Ahí vemos la imagen, no sé, Horacio, si usted tiene la posibilidad de verlo. Lo estoy viendo, sí. Sí, lo que es el libre transporte de mercancías y personas, que es lo que hace a la identidad de Europa, es decir, los Estados Unidos de Europa, que está costando tanto, ¿no? Ahora, Horacio, ¿por qué? Además, una cuestión, que eso lo comentábamos ayer, que la Unión Europea está en proceso de desconfiguración. Sí. Hablar de desintegración quedaría un poco digamos... ¿Y si se va a Gran Bretaña? Que es algo que venimos hablando en Canal 26 desde hace por lo menos, yo calculo, 5 años, 5 o 6 años. Yo tengo recuerdo en diferentes espacios de Canal 26 de haber abordado este problema o esta proyección que hoy se hace realidad. Es decir, hay una regresión del sueño de la unidad europea, que en definitiva a través del acuerdo de Maastricht y de otros acuerdos, etcétera, ¿no? Hicieron pensar en que realmente era necesario e importante delegar algunos puntos que hacían
a la soberanía nacional de los países integrantes de la Unión Europea. Claro. Horacio, vamos a ir repasando en minutos también lo que sucedía en Austria, en Hungría. Quería preguntarte justamente por la opinión de los líderes europeos, quienes hasta ahora han hablado y se han mostrado a favor de recibir inmigrantes. ¿Qué pasa con aquellos que no están a favor? Entiendo, en su mayoría líderes de Europa del Este. Claro, bueno, los líderes de Europa del Este son en definitiva los que más han sufrido durante las últimas décadas, ¿no? Antes y después, por supuesto, de la caída de la cortina de hierro, y como resultado del proceso también de globalización que está atravesando de alguna manera el mundo. No hay que olvidarse también porque hay que estudiar, es importante, Milano, para contestar esta pregunta, cómo son los cambios demográficos que se están produciendo dentro de la Unión Europea o dentro del continente europeo. Porque lo que hay, por ejemplo, es una fuga de cerebros desde la periferia, desde países de la periferia. A ver, por ejemplo, España, Portugal, Grecia, Italia, hacia el centro, hacia los países centrales. Es lo que se llama la fuga de cerebros. Mira, ahora nosotros vamos a estar hablando en días posteriores, ampliando más este tema. ¿Qué hay detrás de todo esto? El verdadero juego de ajedrez, no lo que ve la gente común, que es refugiados tratando de buscar una vida mejor en Europa. Pero eso lo hablamos próximamente. Te agradecemos el contacto. Gracias. Hasta luego. Por favor, a usted por llamar. Nos llama urgente uno de nuestros